Nueva reforma a la Ciudad de México. Los franeleros serán castigados a partir de que entre en vigor esta nueva ley. Quédate y te contamos los detalles. En la Ciudad de México hay un sistema paralelo, ilegal y profundamente arraigado que controla nuestras calles. Los franeleros. Esos cuidadores informales de autos que apartan lugares en plena vía pública y cobran una cuota obligatoria disfrazada de cooperación. Pero el gobierno capitalino ha lanzado una advertencia clara. El espacio público no es mercancía y ahora van en serio, con una reforma a la Ley de Cultura Cívica. Esta propone elevar las sanciones contra quienes extorsionen o intimiden a los ciudadanos por el uso del espacio común. La medida más dura, arresto inconmutable por 36 horas. Es una apuesta por el orden, pero también una jugada de alto riesgo. ¿Cómo se va a enfrentar a un fenómeno tolerado durante décadas que florece por necesidad, corrupción y ausencia de Estado? La reforma afecta a los artículos 3, 28 bis, 31 y 32. La lógica es simple pero demoledora. Si alguien te exige dinero por estacionarte en la calle, eso ya no será solo una falta administrativa. Si además te intimida, amenaza o condiciona el uso del espacio, se convierte en delito. El problema no es nuevo. Cualquier automovilista en la ciudad ha lidiado con un franelero que amenaza con cuidarte el coche, ¿o no? Pero el verdadero fondo del asunto es la apropiación violenta del espacio colectivo. Hospitales, plazas, oficinas públicas, parques, nada se salva del cobro arbitrario. Y mientras tanto, la ciudad mira, tolera y se resigna. Esta nueva política busca frenar esa normalización del abuso. ¿Funcionará? El artículo 28 bis tipifica la intimidación como infracción tipo F. El argumento oficial no es solo punitivo. Se reconoce que muchos franeleros actúan por necesidad, sí. Que hay pobreza, exclusión y falta de oportunidades laborales. Por eso, además del castigo, la jefa de gobierno promete alternativas, programas de empleo, capacitación laboral y apoyos productivos para quienes hoy viven del control ilegal del espacio. El enfoque es integral, dicen. Pero ojo, ofrecer empleo a quien ha operado impune durante años no es sencillo. ¿Cómo distinguir entre necesidad y mafia? ¿Quién decide a quién se apoya y a quién se sanciona? Y sobre todo, ¿quién garantizará que la calle se mantenga limpia? El Código Penal relaciona estas faltas con extorsión y amenazas. La propuesta incluye una campaña pública con un lema directo. El espacio público es de todas y todos. Se pretende informar qué conductas están prohibidas, qué sanciones aplican y cómo denunciar. Por primera vez habrá teléfonos, protocolos y criterios claros para saber si alguien está cometiendo una infracción o un delito. Incluso se facultará a policías a actuar de forma inmediata, sin necesidad de quejas previas. En teoría, esto devuelve poder a la ciudadanía. En la práctica, dependerá de cómo se implemente. ¿Habrá criterios uniformes o estaremos ante otro terreno fértil para la corrupción policial? Los policías podrán detener sin denuncia previa si hay flagrancia. Durante años la Ciudad de México se acostumbró a las soluciones informales. El franelero fue parte del paisaje urbano, una figura incómoda pero tolerada. Muchos ciudadanos preferían pagar antes de enfrentarse a una amenaza o un rayón. Y el Estado ausente permitió esa dinámica. Hoy con esta reforma se intenta recuperar el espacio público como bien común. Pero eso exige algo más que leyes y campañas. Exige presencia, vigilancia, justicia real y sobre todo, voluntad política. ¿Estamos ante un cambio de paradigma o solo ante una ofensiva mediática? La multa ya no es opción. El arresto es inconmutable. También es justo reconocer que no todos los que cuidan coches son extorsionadores. Hay también quienes simplemente apartan el lugar con botes por costumbre o necesidad. Pero la nueva ley no hace matices. Si coaccionas, vas 36 horas detenido. Si amenazas, vas a la fiscalía. El gobierno ha decidido trazar una línea. El problema es que esa línea se difumina fácilmente entre las calles. ¿Quién define cuando hay amenaza? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Alguien pone una cubeta y exige una ayuda. Sin palabras agresivas, pero con una mirada de advertencia. ¿Eso también cuenta? ¿Y qué pasa con los cómplices institucionales que permiten y protegen estas redes? Se consultó con las alcaldías, juzgados cívicos y Secretaría de Seguridad. La jefa de gobierno ha dicho con firmeza: no vamos a permitir que el control ilegal se normalice. Y suena bien. Pero la experiencia demuestra que los franeleros no son solo individuos, son estructuras. Muchas veces forman redes coordinadas, toleradas por autoridades menores e incluso asociadas a actos delictivos como robo de autopartes, extorsión o lesiones. La reforma entonces es apenas el inicio, porque si no hay voluntad real de limpiar la cadena de complicidades, todo esto se quedará en el papel. ¿Y tú crees que esta reforma es el principio del fin del cobro ilegal por estacionarte en tu propia ciudad? Te leemos en los comentarios.